Probando sonido, sonido. Bienvenidos al episodio número 4 de Yo Siendo Oficio, el podcast. ¡Bien! Hola, hoy estoy aquí con mi hermosa hija, Anarela. Hoy vamos a grabar el 4º episodio de Yo Siendo Oficio, el podcast. Es así. Hay que corregirle un poco, pero bueno, que no pasa nada. Bueno, esto va a ser un podcast maravilloso, una conversación súper amena y nutritiva entre mi hija y su madre para hablar un poco acerca de cómo le ha impactado la educación sexual que le he impartido y cuál ha sido su experiencia. Y por supuesto que resaltar la enorme importancia que existe de hablar de la educación sexual y afectiva en casa. Es vital para crear hombres y mujeres sanos para la sociedad. Hoy nuestro tópico va a ser esa conversación maravillosa entre madre e hija para sembrar la semilla de qué significa para nosotras dos el tema de la educación sexual. Va a ser una conversación muy pequeña, muy amena, para que podamos trasladarlo cada una de las personas que vea este episodio y aplicarlo un poco en casa, porque hablar de educación sexual y afectiva en casa es vital para una salud integral. Entonces hoy quiero conversar un poquito con Anarela. Cuéntame, Anarela, bienvenida a nuestro episodio. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Cuéntame un poco de ti. Bueno, pues me siento halagada de que me tengas presente aquí contigo. Y pues bueno, lo que me quieras preguntar, estoy abierta a contestar tus preguntas. Me encanta esa disponibilidad que tienen los adolescentes, que muchas veces nosotros por el tema de la madurez pues no la tenemos, o si la tenemos está un poco pues trabajada para evitar el tema de los tabús, del qué dirán, las creencias, las limitantes, que eso es un tema importante que manejar y que romper para poder trabajar la educación sexual desde un punto de vista natural, orgánico y fácil y digerible dentro del hogar. Me gustaría saber, Anarela, ¿cómo te has sentido tú en tu experiencia? Yo como mamá te he logrado explicar las dudas que tú has tenido desde el punto de vista sexual, si has tenido alguna duda o cuando has llegado a mí para preguntarme algo. Yo siento que desde chiquita siempre has estado muy presente en ese aspecto, porque yo por lo menos cuando me enteré cómo se hacían los bebés, no me dijeron directamente, sino que fue como me dijeron, ay, ¿cómo que no sabes? Y yo después vine y le pregunté a mi mamá y bueno, ella me explicó abiertamente y agradezco eso, porque hoy en día es muy poco común que los papás expliquen eso por miedo a que se desarrollen en ese aspecto previamente a la edad que corresponde. ¿Crees que sea porque pudiéramos adelantarles el tema de la sexualidad? Puede generar esa sensación hacia los papás, pueden sentir eso, pero yo siento que en verdad uno tiene que estar preparado, porque si uno no sabe, pues cómo va a saber de los riesgos y consecuencias que puede tener. Sí, bueno, yo hablo un poquito acerca de mi experiencia, primeramente como hija, porque también es importante entender que ser mamá no es fácil, y hablar un poquito del tema de la sexualidad a veces resulta un poco incómodo. Quizás cuando me preguntas, a mí también me hubiese gustado pues que mi mamá me hubiese podido hablar un poco más acerca de la sexualidad, pero entiendo que con el paso del tiempo y dependiendo de cada familia, existen creencias o limitantes que ya tiene, por ejemplo, mi mamá, y ella me crió de una forma con las mejores herramientas que ella pudo haber tenido para el momento, y que eso no lo juzgo y lo valoro, porque a uno no le dan un manual para decir, oye, mira, cuando tengas tu hija o tu hijo y te pregunte sobre esto, tú le vas a responder No esto, hay un manual para ser mamá. No hay un manual. Entonces, también depende en el momento que te lo pregunte, porque por lo general terminan preguntándole a uno cuando uno está en el baño o cuando estás haciendo algo porque tienes que salir, quizás en un momento que no corresponde, o sea, o no tienes el tiempo para responderle. O para analizar lo que vas a contestar. O porque te sorprende.
Yo creo que más que todo es porque te sorprenden. Es más que todo eso. Bueno, suele pasar en la sociedad que hoy en día los papás no suelen estar tan abiertos por ese miedo que te digo a que se inician antes de lo que deberían, y es donde viene el error, porque pueden acudir a amistades que capaz tienen experiencia así, pero no es de la manera más sana y objetiva o la manera donde tú deberías estar guiado, porque al fin y al cabo tu mamá y tus padres son las personas donde tienes que conseguir el apoyo. Entonces, al apoyarte de personas de tu entorno, nunca sabes la veracidad de las cosas. Entonces, por lo menos mis papás, tú y mi papá, siempre han sido muy abiertos con ese tema y lo hemos hablado abiertamente. Hasta, hasta cuando supimos que mi mamá estaba embarazada, que se hicieron chistes. Y bueno, son Bueno, un ya tema estabas que un pues, poco más grande, pero ¿de tu hermano o de no, Alesia? de mi hermano cuando iban a ser Alesia. Ah, ok. Entonces, Bueno, ya ahí tenías una madurez claro, son como, anécdotas ajá, como que mi para hermano con el entender. chiste, ay, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Claro, él en ese momento pues no tenía tanta madurez como pude haber tenido yo en ese momento, como para tomar la situación. Pero yo siento que son anécdotas chéveres que uno puede decir, mis papás lo tomaron bien y se puede hablar abiertamente porque hacemos hasta chistes de eso. Ojo, con un límite de respeto, pero se hacen. Claro. Y mira, ¿qué opinas tú del tema de la anatomía de nuestro cuerpo? Nosotros en casa siempre hemos tratado de trabajar nuestro cuerpo como de manera natural. A veces hay familias, y yo no sé si a ti te ha pasado o tú lo has conversado con tus amigas, porque lo bonito es de esta conversación es sacar información para saber si de repente en tu grupo de amigas o de conocidas, porque ustedes hablan de esto. Sí, a veces. ¿Sabes si sus papás le hablan de eso? Habrán algunas que no conocen de muchas cosas, pero ¿tú crees que la educación sexual solo se basa en el tema del sexo, o sea, del acto como tal, o hay algo más? Yo siento que va mucho en base a creencias, Ujú, pero a la vez es mucho sobre la crianza que tienes, porque en mis compañeras no es común ese tema de comunicación como yo tengo que hablo ujú. contigo de estos temas. O por ejemplo el pudor es demasiado, Ah, eso es donde otro tema. es otro tema, pero en el punto de que tú, por ejemplo, para mí es normal estar aquí y hablar del cuerpo. O, Ujú. por ejemplo, decir, ay, no, mamá, tengo algo aquí, o papá, tengo algo aquí, ¿qué es eso? Cuando habré hablado de ese tema con mis hijos, me dicen, ¿tú puedes estar así con tus papás o no O queda? simplemente sales del baño, sales de la Sí, de ducha, bañarte o y entras al baño y yo me estoy duchando y mira, ¿me puedes dar esto? O sea, nunca ha sido un tabú o nunca ha sido la intención esconder nuestro cuerpo como si fuera un misterio o como algo que no se puede ver. exacto, o sea, aquí por lo menos para nosotras es normal el tema del cuerpo, no es como que, ay, estás desnuda, tápate, no te puedo ver, hoy me voy a voltear. No, es algo que tratamos normal y es algo que han visto extraño mis compañeras porque no lo ven así. Bueno, Y consideran que es como algo como fuera de lo común, que está mal. Y es cuando yo digo, la falta de desinformación que hay o las diferentes formas de crianza lo que afectan como puedes ver el cuerpo de otra persona. ¿y tú crees que ese tema del pudor puede afectar a una niña que está en el proceso de formación hacia mujer en su confianza? O sea, porque una cosa es respeto, o sea, que yo como mamá respete tu cuerpo, que tu papá respete tu cuerpo, que tu hermano respete tu cuerpo, o que entre nosotros nos respetemos, para que tú entiendas que en un futuro las decisiones que tú tomes para cuando alguien quiera o que tú permitas que alguien toque tu cuerpo es porque tú lo has permitido y porque tú has dado consenso. Pero ¿tú crees que tanto pudor o ese pudor de esa represión, de que no me veas, de que es privado, puede llevar a que una niña sea una mujer insegura en el futuro, que no tenga confianza en sí misma? No sé si afectaría de esa manera, pero el tema de que familiarmente sea un tema abierto afecta mucho en tu confianza, porque puede ser que, por ejemplo, alguien que no haya tenido esta situación de que diga, ok, para mí es normal este tema de que puedan ver mi cuerpo, mi Ujú. familia, o sea, en este caso, mis familiares cercanos,
pues para mí siento que eso es lo que te das cuenta del respeto que tienes que tenerle a tu cuerpo. Porque sí, capaz es malinterpretable para otras familias porque pueden decir, ah, bueno, si lo ven, pues quiere decir que puedes dejar que cualquiera vea tu cuerpo, cuando no es así. Es un tema de mucha confianza con las personas que te rodean, pero siento que es un tema que hay que tratar de esa manera, porque el cuerpo es algo normal, no es algo como extraño que tú digas, ok, lo tengo que cubrir. Sí, hay que tenerte de respeto a sí mismo en temas, por ejemplo, redes sociales, pero yo siento que tampoco he tenido esa tendencia o esa necesidad que puede sentir alguien que tiene pudor con su cuerpo para mostrarlo o, por ejemplo, mandar una foto. A mí eso me parece que está mal, porque es tu cuerpo, pero no es lo mismo que un entorno familiar, entonces siento que es un tema... Ahí estarías como violentando tu intimidad, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo la intimidad está en tu casa, con las personas que te rodean, con tu familia. Entonces, no es un tema como comparable. Y por ejemplo, nosotros que vivimos en España y bueno, y tú sabes que allá había muchas playas nudistas. Bueno, o no es que habían playas nudistas, era común ver que cuando íbamos a la playa, las niñas no llevaban el bañador o el traje de baño arriba y era normal. A veces tú decías, ay, es un varoncito, porque claro, no tienen los senos formados. Pero dentro de nuestra cultura, yo siempre pensaba y decía, wow, o sea, le falta como la identidad de lo femenino de que se tape lo de arriba, pero es por la cultura de nosotros. ¿Crees tú que el tema cultural influye en el pudor? O sea, dependiendo de la cultura del país, influye en el pudor. Yo siento que sí influye mucho, pero a pesar viviendo en España, pues cada quien mostraba su cuerpo, decidía cómo vestirse. El tema de vestirse era un poco más abierto. ¿Qué pasa? Aquí la cultura es un poco más cerrada, pero por ejemplo ese tema de una niñita con un traje de baño sin la parte de arriba, eso me parece que es exponer el cuerpo de la niña sin ni siquiera estar consciente, porque ella no está consciente de que su cuerpo se va a formar, de que se va a convertir en una mujer, o capaz sí, pero es su cuerpo, y en ese momento no es decisión de ella, como por decir como que, ok, no muestres mi cuerpo, muéstralo. Entonces yo siento que ese es un tema que sí debería evitarse, pero que culturalmente ya está bien, pero siento que no está bien. Y mira, otra cosa, ¿qué crees tú? ¿Tú ves importante que, um, que a veces sucede que nosotros, bueno, muchas mamás o muchas familias le dan un nombre a nuestra zona íntima, es decir, le ponen un nombre que no es el que le corresponde a nuestra zona íntima, como lo es la vagina o el pene, o la vulva y el pene. Cuando le ponen nombres o calificativos en donde tú crees que eso puede generar confusión en el niño o la niña cuando crece, si le dan esos nombres que no les corresponden. Yo siento que depende del nombre, porque si es un nombre común, que no es vulva ni vagina, pero es un nombre que se le suele decir culturalmente común, no siento que esté mal, porque luego cuando lo vean, por ejemplo, en clases de anatomía, cuando vean en el colegio, van a decir, oh, es esto. Pero ¿qué pasa? Luego sí cambia el tema cuando ya crecen que tienen que cambiarle el nombre, entonces puede darles como ¿Y confusión. consideras tú entonces que es importante que a esa zona íntima, así como hay canciones para los niños que es cabeza, hombro, rodillas y pies, ¿verdad? También a la zona íntima se le dé el nombre que le corresponde? Vulva y pene. Considero que no están mal los nombres, pero sí tiene que haber conocimiento de los dos para que haya un equilibrio. Exacto, pero dándole el nombre que le corresponde. Exacto. Claro, no va a estar cantando una canción donde diga cabeza, hombro, vulva, pene, rodillas y pies, por supuesto que no. Pero ahí radica la importancia del inicio de la educación sexual desde etapas tempranas, porque darle el nombre que le corresponde es darle identidad a esa zona del cuerpo. Y eso es vital para que también hayan límites, porque a veces sucede que a nivel del tema del abuso sexual, si por ejemplo hay alguna persona que le dice a la galletica, entonces de repente hay un comentario por ahí dice, no, que al niño le gusta comer la galletica. Entonces, ¿no crees tú que eso puede ser una disociación en el niño o la niña? Decir, bueno, entonces si eso es una galletica y aquí me le dicen galletica,
quiere decir que a mí me pueden comer la galletica o pueden tocar la galletica. Entonces es importante darle identidad a nuestras zonas del cuerpo, incluso desde pequeños, con respeto, todo acorde a la edad, porque eso es súper importante. Y en la medida que avanza el tiempo, pues es importante conocer la morfología o la anatomía de la vulva. ¿Tú consideras que conoces tu zona íntima o tu vulva? O sea, las partes como tal, ¿logras identificarlas? Yo considero que sí, porque, bueno, además de la educación que me has dado tú, en tercer año, tuvimos una clase que se llamaba Ciencias de la Salud. Era salud y abarcaba todo, pero nos explicaron todo muy bien, entonces yo siento que ya a esta edad es más común conocer tu cuerpo. ¿Qué pasa? Como estábamos hablando en estos días, que hay gente que no sabe la cantidad de huecos que tiene. Es correcto. Bueno, de O grande también pasa, te lo digo, me pasó una vez a mí en un taller, una señora que, pues yo llevé unas galletitas y ella dijo, ay, ¿qué es esto? Una virgen. Entonces imagínate tú, si ni siquiera sabes identificar, o sea, cómo es en tu una cuerpo. galleta, o sea, tu vulva, imagínate pensar en que quizás hay muchas mujeres o muchas personas que no conocen la cantidad, por ejemplo, de orificios que tenemos en nuestra vulva y que cada uno tiene una función específica. Y fíjate, algo común que uno no lo trata porque uno es mujer, conoce su cuerpo o ve eso, pero conocer el cuerpo del sexo opuesto, ejemplo, o el proceso del otro, es muy común que en redes sociales, en TikTok, en Instagram, se haga, por ejemplo, la broma de que se pone una mascarilla transparente y dicen, ay, estoy mudando de piel, es la hora de mudar la piel. Y el hombre, porque no conoce el cuerpo, no conoce la anatomía de su cuerpo ni del otro, entonces se queda así, se lo cree. O por ejemplo, ay, es el momento donde mudo la piel en la menstruación. Cosas así que tú te quedas como que, ok, ¿cómo se lo vas a creer? Que dices, ok, es hombre, no conoce el cuerpo de la mujer. Claro, Pero y pasa también que entonces al varón no le hacen entender que la mujer llega un momento que le llega la menstruación y que es un proceso natural en la mujer para que el hombre también desde pequeño entienda los procesos de la mujer y también una niña entienda un proceso de un hombre o de un niño en formación hacia un hombre, porque como nos acompañamos y nos complementamos, debemos conocer por qué partes está formado nuestro cuerpo y que cada uno tiene su función, obviamente adaptando siempre la información acorde a la edad. Sabes que la educación sexual es mucho más que sexo. Si yo te digo que eso incluye emociones, límites, el cuerpo como tal, el respeto, ¿tú qué me dirías de eso? Considero que es cierto porque muchas personas piensan que tener relaciones sexuales es el coito y ya. Pero abarca mucho, abarca cómo te sientes, abarca esos aspectos que tú mencionaste y siento que es común que la gente no los conozca o no los incluya ahí, sino como otro aspecto, pero en verdad sí no están ahí. ¿Y tú crees que se puede marcar una diferencia cuando en casa se habla de, de la sexualidad y del sexo como tal de manera natural, fácil, digerible? ¿Crees que eso influye en el desarrollo tanto de un hombre como una mujer para que sea seguro de sí mismo, sea próspero y tenga mejores relaciones en un futuro, digamos, ya sea con un hombre o con una mujer, eh, para tomar la decisión? O sea, es decir, eso te ayudaría a prepararte con mayor seguridad para tomar una decisión de decir sí, yo estoy preparada o sí, yo quiero tener relaciones y no porque te lo impongan tus amigas o porque es común o sea, el adelantarse a tener relaciones Claro. sexuales porque, bueno, wow, si ya has tenido relaciones sexuales, qué sé yo, a los 13, 14 años y tú no lo has tenido, tú no estás en eso. El tema de la presión social. Eso influye mucho. Pero yo siento que si uno conoce su cuerpo de manera natural, no como una clase de biología, porque al fin y al cabo, si es una clase de biología, bueno, aprendí de mi cuerpo y ya. Pero si tú lo conoces de manera natural, lo trabajas en casa, es algo que ya cuando tú llegas a ese momento, o en el momento que vaya a llegar ese momento, pues ya conoces tu cuerpo y sabes que puedes
que la otra persona se tiene que sentir cómoda, sabes que tienes que sentirte tú cómodo y todos esos aspectos siento que serían más fáciles de tratar cuando ya conoces. ¿Crees que hay una diferencia entre aprender en casa y aprender a través de la ventana del internet o de un amigo o de una sugerencia de alguien desconocido que no sea de tu zona íntima, o sea, de tu núcleo como tal? Pues sí, yo considero que sí hay mucha diferencia, lo más sano es trabajarlo en casa, pero me ha pasado varias veces que como yo lo trabajo de manera más natural, es decir, que hemos tenido conversaciones normales. ¿Qué pasa? Ahorita es más común que uno pueda hablar de este tipo de temas, pues como en un grupo, que puedes decir, ah, no, pues esto, y lo conversa. Pero muchas amigas me han llegado a mí preguntándome cosas que yo he dicho, ok, acuden a mí porque se sienten seguras conmigo. Pero ¿qué pasa si acudes a una persona que en verdad no tiene la certeza y seguridad? ¿O que quiere dar tu mal consejo? Exacto, porque tú nunca sabes las intenciones de los Ujú. demás. Entonces siento que es un tema importante que uno debe tratar, el tema de saber en quién confiar realmente. Y lo estaba hablando con una amiga, no solamente sexualmente, sino en tema de consejo general, porque tú puedes, ok, no tener la confianza, por ejemplo, para hablar con tus padres Ujú. este tema, pero tienes que escoger las personas de tu entorno que tú digas, ¿de verdad me van a dar el consejo que yo necesito o lo que quiero escuchar? Entonces ahí es donde tú dices, ¿con quién puedo tocar este tipo de temas? ¿Con quién puedo tener la confianza? Ujú. Porque tú dirás, ok, hablarlo con una amiga no estará de lo mejor. Pero si me preguntan a mí, pues yo le voy a contestar de la mejor manera. Entonces es saber quién escoger, quién de verdad te va a dar el consejo que tú necesitas y lo que es sano. ¿Por qué tú crees que cuesta tanto en muchas familias hablar de educación sexual? Pues yo siento que influye mucho es el tema de los tabús, pero de la generación anterior. ¿Qué pasa? Estamos en un momento de cambio Ujú. generacional, en el sentido de que, por ejemplo, tú tuviste que dejar unas cosas de tu crianza y adaptarte un poco a las de la sociedad de hoy en día. Entonces siento que eso afecta mucho porque al fin y al cabo tienes que agarrar un poquito de aquí, un poquito de acá. Pero hay gente que sigue acá, atrás. Y ahí es donde tú te das cuenta y tú dices, ok, me tengo que actualizar un poquito porque me imagino que en algún punto Ujú. tú sentiste eso, que te tenías que actualizar. Sí, hay que, más que actualizar, es uno crear su propia identidad, porque definitivamente cuando mm, tú logras hablar de una educación sexual o de una sexualidad de manera abierta y algo natural, tú puedes construir una confianza y una autoestima en ti misma. Yo no sé Claro. si a ti te ha pasado eso, que si tú desconocieras de muchas cosas o si tú me hicieras una pregunta y yo te la evadiera, eh, con el pasar del tiempo, ¿tú crees que tú fueras tan segura de ti misma como tú eres hoy en día? Yo siento que depende mucho del caso. En mi caso sí, yo soy muy segura de mí misma porque también conozco ciertas cosas, pero no en todos los casos afecta. Capaz alguien es igual seguro de sí mismo y lo descubre después o acude al internet y es igual de seguro. Siento que depende mucho del caso y situación familiar. Chévere. Eh, es importante, bueno, que entendamos que el tema de la sexualidad es un tema no solo de sexualidad in situ, sino del tema de amor propio, de disminuir los riesgos que conlleva el tema de, digamos, del coito como tal, porque la educación sexual se cree que es tema solamente el coito, sino también que incluye el tema de las emociones, de cómo tú te pudieras sentir, de cómo se pudiera sentir también el niño, de la seguridad que eso pudiera proyectarle y de la satisfacción y el bienestar que pueda conllevarle a hacer ese acto. Claro. Eso también es muy importante y obviamente hoy en día es vital no solo el tema de la prevención del embarazo, sino también la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que es un punto súper importante para la salud íntima, no solo de la mujer, sino también del hombre. El tema de hay enfermedades que no se curan y trascienden mucho en nuestra salud y en nuestro bienestar y en nuestro futuro, tanto del hombre como de la mujer. Entonces va más allá de pensar de que tú sepas que esto es un preservativo o de que es un preservativo para dama o que es un preservativo para el sexo oral o cómo se coloca o si se lo coloca el hombre o las pastillas anticonceptivas
o la copa menstrual va mucho más allá de eso. Y por eso es que es vital el tema de la comunicación. La comunicación y el conocimiento del cuerpo desde temprana edad. Ujú. Y influye mucho en la manera en que lo maneja la mamá, o la mamá y el papá, porque por lo menos yo desde que me desarrollé he ido al ginecólogo. Es ¿Qué pasa? correcto. En estos días, recientemente, una compañera dijo que iba a ir al ginecólogo por primera vez, capaz se desarrolló hace 3 años y nunca fue. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, ese miedo a ir al médico, decir qué me van a hacer, qué va a pasar, es donde tú dices que el desconocimiento que hay, Ujú. lo que lleva, porque si tú vas desde un principio, pues no tienes ese miedo. Y está esa desconfianza donde tú dices, ay, que es médico, que si es hombre, que si es mujer, que claro, son dudas normales, pero ahí es donde tú das cuenta cómo lo aborda la mamá y si la Ujú. mamá le va de las preguntas o si O si la se... mamá es un ejemplo de que la mamá vaya al ginecólogo de manera responsable para cuidar su cuerpo y no solamente vaya en el momento de que, ay, porque estoy embarazada, porque me tengo que hacer los controles. Entonces, qué importante que hables de eso, porque siempre después de la primera menarquia, es decir, de la primera menstruación de las niñas, es súper importante llevarlos al ginecólogo de confianza para que pueda evaluarla, para que pueda ella irse acostumbrando de la importancia de los chequeos periódicos regulares y que tenga ese amor y ese autocuidado a su cuerpo, porque eso es vital. Y si lo sembramos desde chiquiticos, pues va a ser una mujer más sana y más feliz, y mucho más aún el tema de que yo trabajo el tema del suelo pélvico es una manera también de poder abordar esos autocuidados diarios, tanto en la postura, en la respiración, los ejercicios, para poder cuidar nuestro suelo pélvico, incluso cuando estás haciendo algún deporte, en el voleibol, por ejemplo, tú que practicas voleibol. Entonces, es importante estar informado. No solo que le demos información a nuestros hijos, sino que también nosotros como padres debemos tener el deber de formarnos y de informarnos, porque ahorita hay muchos cursos por internet y muchas capacitaciones, pero también está la intuición y el amor que le podamos proyectar a nuestros hijos a través de una confianza. Transmitirle confianza, que es lo más importante, porque la sexualidad no debe sentirse con vergüenza, sino que debe hablarse como un tema natural que debe surgir entre los seres humanos. Vamos a hablar un poquito, estas preguntitas. ¿Recuerdas alguna pregunta que yo te haya evadido en algún momento? Yo creo que nunca me has evadido ninguna pregunta. Siempre me las has contestado o me has dicho, bueno, vamos a hablarlo en un ratico y lo terminamos hablando. Yo considero que esto es una de las claves más importantes. Nunca debemos evadir alguna duda que tengan nuestros hijos. En caso de que no tengamos la respuesta al momento, es importante pedirles que nos den un poco de tiempo para poder darle la respuesta que ellos necesitan y serles honestos. Mira, hijo, hija, en este momento no tengo la respuesta para dártela. De verdad, wow, me sorprendiste. Todo con naturalidad. Dame un chance para yo poder responderte esta pregunta. O investigar, porque me has dicho muchas Claro, cosas que yo te he bueno, me ha preguntado. pasado. Yo cuando te he dicho así es porque quizás no sé cómo respondértela e investigo de la mejor manera y después te hablo con naturalidad. Pero no nos sintamos en la obligación de que en el momento que preguntan es que hay que responder y después ya no hay tiempo. No, definitivamente en ese momento es que hay que serle honesto. Wow, me agarraste desprevenido o me sorprendiste. Dame chance de que yo pueda darte una respuesta sencilla para ti. Y tú has sentido que te ha pasado no sé si conmigo creo que no ha sido tan común, pero con mi hermano, Con tu hermano, sin palabras. Mm. Yo de verdad les digo una cosa. Bueno, yo no sé si por el tema de mi profesión o porque la vida me ha llevado a esto, yo me siento súper feliz de poder tener la confianza y la apertura con mis hijos, de poder hablar pues abiertamente del tema de la sexualidad, de la educación sexual. Siempre les hablo mucho de que se cuiden de sus emociones, porque pues como mamá uno no quiere que sus hijos pasen malos ratos. Y una de las cosas que me preocupa muchísimo es el tema de los abusos sexuales, porque uno no quiere que le pase nunca nada ni a sus hijos ni a nadie. Pero una manera y una herramienta eficaz para eso es que conozcan su anatomía, conozcan sus partes, cómo están formadas, cómo funcionan, cómo pueden cuidarlas, si tienen que ir a un médico porque corresponde o al pediatra hasta cierta edad,
pues hay que hacerlo como con responsabilidad, porque nosotros como padres somos responsables del bienestar de nuestros hijos y todo de manera integral, no solo de la alimentación, de la educación, no, también, o sea, hablo de la educación de colegio o de una profesión, hablo también de esa educación en valores, en sexualidad, en el apoyo del tema de la religión o de la espiritualidad para que les acompañe y puedan ser seres integrales y útiles a la sociedad. Es parte de mi consejo y de mi aporte a mis hijos y espero poder hacerlo a través de mi trabajo. Y ojo, yo siento que es más común que se prepare a la mujer, a la niña, para este tipo de situaciones, pero muy poco se habla de que el hombre también hay que prepararlo, muy poco se habla de que tienes que preparar al hombre, porque el hombre el hombre no va a pensar tanto como puede pensar una mujer en ese aspecto. Entonces, ese tema de abordarlo con los hijos varones antes como mamá de varón, porque ponte, una mamá que tiene puro varón, pues Sí, es no sabe diferente. cómo abordarlo. O el papá, que sea una guía sana, porque capaz el papá lo que le dice, y bueno, hijo, protégete, y lo que hace es comprarle protección, y ya. Sí, pero no se habla más allá de eso. Y eso siento que afecta mucho porque tú nunca sabes cómo va a actuar tu hijo en ese momento o qué va a hacer, si va a hacer algo. El tema del respeto en eso, porque siempre se habla, respeta a la mujer, pero nunca se habla de ese momento, qué tiene que hacer. No, y de respetar al hombre, porque también pasa que la mujer puede respetar al hombre. Entonces, el contexto tanto del hombre como de la mujer es importante abordarlo con la misma intensidad y con la misma información. Exacto. para su crecimiento. ¿Crees que es importante decir la verdad o decir la información y que ésta esté adaptada a la edad, dependiendo de la edad que pregunten ustedes? Sí, yo siento que uno puede empezar a abordar ese tema es cuando el niño pregunte o en caso de, yo siento que una edad media podría ser bien como los 9, 10 años. 10 años. Pero no debemos adelantar la información siempre y cuando ellos tengan la duda. Exacto. Más sin embargo, el conocimiento del cuerpo siempre tiene que estar ahí. Entonces, ¿tú consideras que cuando tú escuchas algo nuevo o alguna duda, a la mejor persona que puedes preguntarle sería a tus padres? ¿O consideras que hay alguna otra persona que deberías preguntarle primero? Yo siento que los padres es un punto importante y como te digo, uno tiene que buscar las personas en quien confiar. Yo por lo menos, si he escuchado cosas así, me gusta la perspectiva de mis papás, lo que opinan ellos, porque al fin y al cabo ellos tienen más experiencia de vida, más tiempo viviendo y van a verlo desde un tema, un punto de vista distinto. Más sin embargo, siento que también es importante tener una persona de confianza que no sea de tu familia o una persona externa a tus padres para este tipo de dudas que tú sepas que te va a dar un buen consejo, como lo mencioné antes. Porque siento que uno tiene que tener diferentes puntos de vista, porque tú no te puedes guiar de una sola cosa, porque tú estás desarrollando cómo te desenvuelves tú. No, tú vas a hacer Exacto. tu identidad. Entonces, yo siento que para desarrollar tu identidad en esos aspectos, todos esos temas, tienes que tener la opinión de dos personas distintas, de tu entorno familiar, en este caso tu mamá o tu papá, o de una persona externa con la que tú confíes. Puede ser una tía, una amiga que sea un poco más grande que tú sientas que pueda contestártelo de la manera más sana posible. Y otra cosa, ¿tú crees que cuando yo te hablo con la verdad de los riesgos que puede conllevar el tema de la sexualidad, ¿a ti eso te da miedo? ¿O consideras que es importante que tú conozcas realmente los riesgos que pudiera conllevar el tema del sexo como tal? Yo siento que si uno no conoce, es donde se cometen los errores. O sea, que consideras que si yo te facilito la información de los riesgos realmente que hay al haber un contacto sexual, eso te daría más preparación para el momento en que tú decidas Sí, yo tomar la siento, acción. porque imagínate que alguien que no ha recibido este tipo de orientación viene y va a tener su primera vez. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, por ejemplo, en este caso si es niña, el hombre, pues te puede decir, no, esto está bien, y capaz tú te lo crees porque tú no conoces, no sabes. Entonces ahí es donde pasan las situaciones adversas, que ojo, es un tema controversial, pero yo siento que no se habla mucho de los papás que no hablan de eso y luego los hijos hacen. Ponte,
la mamá y el papá nunca le hablaron de ese tema. En este caso, hablemos primero de la niña. Pues la niña queda embarazada. ¿Qué? No, que quedaste embarazada y tal. Pero siento que no tienen como tanta moral para quejarse o para decir, oye, mira, ¿por qué Si no le hiciste diste la esto? No información. le diste la información. Que ojo, sí, porque uno tiene que estar un poco más consciente. Pero no te puedes quejar porque tú no diste la información. Y más con el varón, porque con el varón no se habla tanto de esos temas, a menos de que el papá le compre pues protección. ¿Y qué más? Definitivamente conversar sobre todo esto nos permite aprender juntas eh, y preguntar siempre. Está bien que la mamá le pregunte a sus hijos eh, quizás sobre estos temas que saben, que conocen, que escuchan en las escuelas para estar informados también de su nivel de conocimiento, para no esperar a que la hija pregunte o el hijo pregunte en caso pues de que tenga una duda. Ojo, y yo siento que es un tema que sí, uno es bueno que la mamá pregunte, pero tiene que ser de una manera muy prudente, Ujú. porque capaz el hijo, al no hablar tanto de ese tema, pues siente que es como atacado. Es, por ejemplo, imagínate, la mamá lo Atacado o que le da vergüenza o miedo. tiene que abordarlo de una manera correcta para que el hijo no se sienta como que te está preguntando algo directamente y vergüenza. Por decir, ¿cómo le voy a contar a mi mamá que yo hago esto o que yo he hecho esto si me va a regañar, por ejemplo? Claro, ahí radica la esencia de que debemos trabajarlo desde que están chiquitos para que esas emociones o esos sentimientos no limiten esa conversación y para construir la confianza. Para culminar, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué te gustaría que siempre pudiéramos hablar sin vergüenza? Sin que tuviéramos vergüenza, sin miedo, sin limitaciones. Pues yo siento que todos los temas lo hablamos sin limitaciones, pero yo siento que esa parte sexual es muy importante, porque al fin y al cabo uno está entrando en una etapa donde se puede ver más, en tu entorno puede que pase más seguido, entonces ahí es donde vienen las dudas, si hacerlo o no hacerlo, entonces ahí es donde viene la decisión de decir, ok, yo conozco mi cuerpo, conozco los riesgos, es mi momento porque implica mucho, no es tanto como que, ok, a los 20 años ya estás lista, depende mucho de madurez, entonces puede que yo esté lista a los 20 años, pero puede que una niñita esté lista a los 15. Y como te digo, no siento que esté mal, pero es cuestión de controlar esos impulsos porque al fin y al cabo la edad te lleva a tener de esos desbalances hormonales y que uno pueda sentir como esa Ese necesidad. impulso, digámoslo así. Entonces es cuestión de saber controlarlo y saber cuándo de verdad estás lista, porque uno dice, ok, mi cuerpo está listo, pero ¿dónde está la parte emocional donde tú dices, yo estoy lista, donde yo quiero? Porque tú puedes querer, pero es un impulso. No sabes si de verdad lo quieres o si de verdad O lo si la estás sociedad te analizando está bien. empujando a que lo quieras. Exactamente. Y para cerrar, ¿qué último mensaje le darías a las personas que nos están escuchando, bien breve, sobre cuán importante ha sido para ti el tema de la educación sexual para que en casa se puedan abrir, hablen con sus hijos y fomenten este tema de manera tan natural y tan fresca que pueda ser de crecimiento para toda la familia? Yo siento que es complicado, pero se puede lograr el tema de desarrollar este tipo de temas ya cuando crecieron o abrirse de la nada. Es como, es la intención y es lo que uno tiene que buscar, pero al principio puede ser un poco complicado. Entonces, si no se logra o si cuesta un poquito, pues abrirse poco a poco y si no buscar una persona de confianza que de verdad tú digas, ok, esta es una persona que de verdad me va a aconsejar bien, me va a dar la respuesta que yo quiero, va a ser objetivo y no me va a desear de una manera mal y sin interferir en su opinión, porque al fin y al cabo tú pides un consejo y puedes pedir u opinión o la parte objetiva. Entonces buscar a alguien que te de verdad te pueda aconsejar de una manera correcta y que no te vaya a afectar ni a hacer daño. Bueno, ese alguien siempre está acompañado de profesionales que se han formado para ello y que tienen la perspectiva desde la parte científica, dejando a un lado atrás sus creencias, sus limitaciones propias y personales del profesional. Muchísimas gracias, Anarela, por este maravilloso espacio. Me siento muy feliz y agradecida por esta conversación pues tan nutritiva. Espero que les haya servido. Por favor, te pido que difundas toda esta información porque es vital que formemos hombres y mujeres sanas para el futuro. Regálame un me gusta
suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que puedas seguir viendo nuestros siguientes episodios. Gracias por acompañarnos. Chao. 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 Brutal. Me encanta este episodio. Eso es bruto.